Buenas noches, gracias por estar en sintonía de un programa más de Pulso Ciudadano. Seguimos con el tema que hemos abordado toda esta semana y hoy analizaremos el desarrollo que se debería de buscar en las diferentes ciudades del país y no solo en el centro de San Salvador, como hemos visto estos días, sino que además también tenemos ejemplos de municipios como Santa Tecla, Antiguo Cucatlán, que tienen exactamente los mismos problemas con sus centros históricos a través de un desarrollo que no ha sido, dijéramos, planificado, mucho menos sostenible. Hoy tenemos como invitados a dos especialistas en la materia, a la arquitecta Patricia Fuentes, docente en Máster en Desarrollo Local, y también nos acompaña el arquitecto Jorge Regazzoli, también docente y máster en Desarrollo Turístico. ¿Por qué los dos temas? Porque uno va enlazado con el otro. Arquitectos, es un gusto tener. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá conversando sobre temas tan importantes para la ciudad. Buenas noches, un honor estar en tu programa. Gracias. Con el trabajo, dijéramos, del centro de San Salvador, el corredor Darío, el corredor microcentro de la zona cero, ¿verdad?, del Parque Bolívar, que se esperaría desde la óptica de ustedes como arquitectos, ¿cómo debería ser el tratamiento que se le va a tener que dar a todas esas avenidas, a todos esos edificios, casas? ¿Cómo ven ustedes que ese patrimonio cultural debe ser tratado, arquitecto? Bueno, aquí hay varios puntos importantes por los cuales debemos de partir. Primero, estar claros que el espacio público es un espacio social, ¿verdad? No solo es un espacio físico, sino que es un espacio social donde se dan relaciones, vínculos, donde se establecen disputas. Y ahora, pues todo proyecto que se desarrolla ahí debe de tomar en cuenta todas esas necesidades que están presentes de quienes hacen uso y viven el espacio. Si nosotros dejamos de lado eso, estamos escondiendo una realidad que ahí está. Entonces, yo desde mi punto de vista, lo que veo es que se ha dado un desplazamiento de los vendedores informales, ¿verdad?, que es parte de la economía, es una economía que se ha dado ahí, y ese desplazamiento de esas personas que sacaban un usufructo, un lucro por una actividad económica pero informal, porque la finalidad de ellos es sobrevivir, ¿verdad?, porque el modelo los ha empujado hacia eso, pero por otro lado se está queriendo desplazar para que otros empresarios ocupen ese espacio. Pero esto ya no es para sobrevivir, sino para aumentar sus capitales. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer, ¿cómo todos estos proyectos que se están impulsando ahí, qué fin persiguen? ¿A quiénes queremos que utilicen el espacio? Okay. ¿Verdad? Arquitecto, de acuerdo con el planteamiento de la arquitecta, es el hecho de trasladar, sí, por lo menos así lo entiendo yo, el problema de un lugar a otro, ¿verdad? Sin embargo, por algo había que empezar. Han habido más de 40 años en este país con un desorden en el centro de San Salvador, una inmundicia, es decir, toda una serie de problemáticas que ahora se empiece como a rescatar. Pero ¿tú compartís que se haya trasladado el problema de un lugar a otro? Es que para intervenir en cualquier centro histórico hay, digamos, primero que responder una pregunta. ¿Cuál es el problema fundamental en el centro histórico? En el caso del centro de San Salvador, el problema fundamental no es de edificios deteriorados o espacio público ocupado. El problema fundamental es la falta de empleo y oportunidades que obliga a mucha gente a irse a una calle del centro de San Salvador a vender cualquier cosa para sobrevivir. Ese es el problema fundamental, y la obligación tanto del gobierno como la municipalidad es darle una alternativa a esas personas que venden en la calle, porque ese es el problema fundamental, no la arquitectura, es decir, el edificio,
sino la alternativa para que estas personas puedan resolver su día a día, ¿verdad? Entonces, luego viene el enfoque. Hay dos enfoques para intervenir en la ciudad. El primero, que fue el que predominó en el siglo XX, es un enfoque impulsado sobre todo por los franceses, que hablaban de la ciudad como un espacio donde se desarrollan procesos sociales. No ver a la ciudad como un conjunto de edificios bonitos, sino que verla como un espacio donde convive el que ahí vive, el que ahí vende, el que ahí circula. Y en vez de pensar, digamos, en cómo vamos a repellar o a pintar el edificio, hay que pensar en cómo mejoramos las condiciones en que estas personas coexisten en los centros urbanos. Luego hay otro enfoque, es el segundo. Ese fue impulsado por Margaret Thatcher, fue la primer ministra del Reino Unido cuando impulsó un proyecto famoso en 1981 en el Canary Wharf, que es una zona de Londres que estaba deteriorada. ¿Y qué hizo Margaret Thatcher? Sacó a los pobres, demolió los edificios feos, con el dinero de los contribuyentes mejoró las aceras, las calles, el mobiliario urbano, y luego se lo dio a los empresarios para que ellos desarrollaran las parcelas. Entonces Margaret Thatcher inauguró una visión neoliberal en el urbanismo, donde las intervenciones urbanas se convirtieron en operaciones inmobiliarias. Entonces esas son las dos visiones. La primera, que es más social, que es de mejorar las condiciones de habitabilidad en un espacio donde se desarrollan procesos sociales, y la otra es convertir las intervenciones urbanas en operaciones inmobiliarias. ¿Y por cuál creen que se ha decantado hoy? Mire, yo creo que desde el gobierno local es difícil afrontar un problema estructural, ¿verdad? El problema de la informalidad es un problema que no se va a resolver desde el gobierno local, aún con todos los esfuerzos que el gobierno local pueda hacer. Este es un problema de Estado y que se debe atender a partir de políticas de Estado, ¿verdad? Para resolver problemas sociales y económicos, donde tanto el gobierno nacional como el gobierno local deberán discutir estos temas a ese nivel con los diferentes actores que representan el capital. Entonces, yo creo que mientras no resolvamos eso, nada más lo que estamos haciendo es trasladando el problema a otro lugar de la ciudad, y tarde o temprano probablemente estos proyectos van a tener cierto su día de auge, ¿verdad? Pero en el corto o mediano plazo van a volver a ser invadidos por las ventas ambulantes. Ambos han coincidido en el hecho que es un problema estructural, que es un problema social. La informalidad en el comercio pues es una de las causantes, pero eso justifica que la gente venda en la calle, eso justifica de que haya desorden, el hecho de ser un comerciante informal. Yo creo que esa no es la pregunta es si se justifica que tanto el gobierno central como el municipal no hayan hecho nada para darle una alternativa a estas personas, y me refiero a todos, ¿verdad? Porque en el periodo de Calderón Sol creo que fue donde se empezó a llenar más el centro de vendedores. Entonces la pregunta en realidad sería si se justifica que ningún gobierno haya hecho nada para darle una alternativa a estas familias. Bueno, yo sí la voy a responder, sí se justifica, porque usted me lo está preguntando desde la clase media que usted representa y donde usted ya tiene resuelto su problema de ingresos, pero ellos no, son perspectivas de vida diferentes. Entonces ellos tienen que llevar su alimento día a día a su casa, y en este momento hemos desplazado a esa gente, no nos ha importado dejarla sin sus ganancias, sin sus ingresos que ellos necesitan. Pero entiendo, yo tuve aquí a dos representantes de la alcaldía y ellos dijeron, miren, les hemos dado una alternativa, un pero mercado, no a todos. Pero una alternativa, ha sido negociada la situación, no hemos ocupado violencia, todo ha sido como un acuerdo. Estamos claros de que de 4.000, dijéramos, vendedores, solo hay una capacidad nueva, pero si se logra, dijéramos, tener una alternativa para reubicar a esta gente. Pero yo de lo que hablo es que no es suficiente, porque ¿qué? Vamos a comenzar a construir megamercados hacia el infinito, hacia el cielo. No se trata de eso, sino de resolver el problema estructural. Si podemos tener proyectos lindos y nosotros los arquitectos le diseñamos proyectos preciosos, pero no se trata de eso, se trata de resolver los problemas estructurales del país,
Nadie le está apostando a resolver eso. Y si mientras pasemos inadvertidos esos problemas, vamos a seguir en lo mismo. Por muchos esfuerzos y muchas capacidades que haya para diseñar cosas lindas. Y aquí es algo que realmente es triste. Estamos más interesados en el deterioro de los edificios que en el deterioro de la vida de la gente, de las condiciones de vida de la gente. Estamos más preocupados porque se vea bonita la ciudad, pero no por garantizarle las condiciones de vida dignas a las personas. De hecho, uno de los grandes señalamientos que ha habido es que hay como una especie de estigmatización para el vendedor de la calle, ¿verdad? Aguanta agua, sol, es decir, tiene su hijo bajo el canasto, es decir, ¿no hay una forma de dignificar al vendedor también? Sí, claro. Bueno, en el caso del centro de San Salvador, en la calle Rubén Darío, habían aproximadamente 2.000 vendedores. De esos, los que tenían una estructura formal, que son aproximadamente la mitad, son los que pasarían al mercado Ula Ula. Okay. La otra mitad que fue apareciendo en los últimos años a ocupar la calle, no se les ha dado una solución. Ahora, la pregunta es si ese mercado Ula Ula va a funcionar para esa mitad que estaba en la calle Rubén Darío. Y la otra pregunta es, ¿y qué pasa con toda la gente que vende en la calle en el centro de San Salvador? Lo del mercado Ula Ula para mí no es una solución, es una promesa de solución, porque el concepto de mercado cerrado en El Salvador nunca ha terminado de funcionar, y eso lo podríamos hablar en otro programa. Entonces, no está garantizado que las personas que sean reubicadas en el mercado Ula Ula puedan obtener los mismos beneficios ingresos o mayores a los que tenía estando afuera. No sabemos si eso va a dignificar o en realidad va a retroceder su calidad de vida, ¿verdad? Pero también hay otras personas que venden en el centro de San Salvador a las que hoy por hoy no se les está planteando ninguna solución. Y como decía al inicio, el problema fundamental en el centro histórico no es de edificios deteriorados, sino de resolverle la vida a estas personas que ahí venden. Aparte de los centros históricos, digamos, ¿qué pasa con el resto de territorio de San Salvador? También el centro histórico, creo que todos aspiramos a tener como cualquier ciudad, pero ¿qué pasa con las demás zonas? Aquí hay penales que están adentro de las ciudades, zonas de fábricas, zonas residenciales pasaron a ser zonas comerciales. ¿Qué pasa con el resto del territorio, digamos aquí en el Gran San Salvador? Sí, bueno, tenemos ya ese crecimiento acelerado de la ciudad, nos ha llevado a una conurbación tal que ya usos que antes eran compatibles ahora ya no lo son, ¿verdad? Entonces la ciudad se debe de repensar, porque la ciudad no es estática, es dinámica, la conformamos personas cambiantes, inclusive hasta nuestras necesidades cambian año con año, ¿verdad? Bueno, ya la pandemia nos ha dejado una gran experiencia, los espacios no son adecuados para vivir en pandemia, ¿verdad? Vemos cómo incluso las personas que viven en viviendas muy hacinadas, muy pequeñas, imagínense las condiciones de salubridad con las que ya cuentan en este momento, y ya con pandemia, pues se les acrecentaron esas condiciones de pobreza, ¿verdad? Entonces, yo creo que algo una gran deuda que tenemos es esa, ¿verdad? Cómo reducir la brecha de desigualdad y de exclusión social en el país. O sea, eso es grave. Que no solo, es decir, el municipio va a ser muy difícil que pueda tener, dijéramos, esa visión, y aunque lo tuviera, creo que no está en sus manos resolverlo. Quisiera preguntar, en nuestro país, ¿podemos aspirar no solo a reordenar, sino que a un verdadero desarrollo? Claro, sí, pero yo quiero incorporar un elemento aquí. Es importante tomar en cuenta a las comunidades locales para planificar ese desarrollo. Hay un caso del que se está hablando mucho ahora en los planes de Renderos, que quieren hacer un teleférico, y la comunidad de San Marcos no lo quiere, y la de los planes de Renderos tampoco, porque no les solucionan ningún problema. Ellos necesitan, por ejemplo, en San Marcos hay una gran petición de construir un cementerio, ¿verdad? Y en los planes de Renderos tienen otros problemas de tráfico, de aceras deterioradas. Entonces,
para planificar primero hay que tomar en cuenta la población y que no se den casos como este en el que plantean un teleférico que no le soluciona ningún problema a la comunidad local mientras la comunidad local está pidiendo otras cosas. Entonces la planificación parte de escuchar a la gente en el lugar y saber cuáles son sus necesidades. ¿Y eso no parte, dijéramos, de unas políticas propias de desarrollo local? Sí, sí, pero también de una visión global, pues, de qué ciudad queremos, ¿verdad? Y eso es parte de los procesos de planificación amplio, donde escuchemos realmente las necesidades de la gente y dejemos de lado nuestras propias aspiraciones que nos ha vendido el gran capital. Ok, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a entrar en esta segunda parte. A ver, el país ha entrado en un ordenamiento. ¿Qué ha pasado con la ley de ordenamiento territorial, sobre todo para el área metropolitana de San Salvador y sus zonas aledañas? No nos cambie, ya volvemos. Nosotros hemos tomado la decisión de habilitar el mercado Hula Hula esta semana, porque ya no podemos seguir esperando a las personas que nos hacen falta con el tema de papeleo, así que vamos a abrir ese mercado. Estábamos en la última vez, en el último conteo que realicé, a un 85% de la capacidad, todavía no se ha completado el 100%, lo cual pues habla de que hay personas que van a optar por otras opciones. Nosotros estamos aquí para contribuir con cada una de ellas, no es un problema. El 85% ya está inscrita, nosotros les vamos a dar pues paso libre al mercado Hula Hula porque ya no podemos seguir esperando, en honor a las personas que hicieron su trámite pues de manera ágil y expedita, ¿verdad? Que se pusieron las pilas, pues. Entonces a ellos, en honor a ellos, nosotros vamos a estar habilitando ya esta semana, no vamos a seguir esperando. La alcaldía de San Salvador tiene muchas expectativas alrededor de ese tema. Hemos terminado el mercado Hula Hula en tiempo. En este último año tuvimos que terminar la construcción del Hula Hula en un 25% que no se había terminado. Ahora nosotros tenemos un mercado finalizado y podemos entregárselo a la ciudadanía pues, que lo necesita. Bien, antes de irnos al corte comercial, dejamos planteada que en esta segunda parte íbamos a ver todo lo que era, dijéramos, la ley de ordenamiento, pero tenemos ya la participación ciudadana. Dice: buenas noches, estoy de acuerdo con lo que hizo el alcalde, pero no se menciona qué opción se les dio a los que no pueden pagar el impuesto por los locales. No olvidemos que el desempleo ha obligado a la población a vender en las calles. ¿Qué se les ofrece a esta población que no estarán en el nuevo mercado? También la nueva imagen que tiene el centro histórico, Benito Juárez. Dijo: el fin no justifica los medios. Bueno, es una de las percepciones que están teniendo. Quisiera decirles, la ley de ordenamiento territorial, el decreto 732, estableció, dijéramos, la ley para el municipio de San Salvador y todos los que están a su alrededor. Y tiene básicamente 4, dijéramos, fundamentos que quisiera discutirlo con ustedes. Esa ley establecía el uso del territorio, es decir, de conformidad a cada uno, así. ¿Creen ustedes que se ha ido cumpliendo esto por las distintas alcaldías? Mire, nosotros nos volvimos expertos, los planificadores, los arquitectos, en hacer planes y leyes, ¿no? Pero no en aplicarlo. Entonces, a veces esas regulaciones que están contenidas en ese marco regulatorio no se cumplen o se hacen muy flexibles en un momento dado. Y en eso que le llaman flexibilizar, ¿verdad? Hay un peligro, ¿verdad? Porque allí se comienzan a dar permisos de usos incompatibles en zonas que no se deben. Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener cuando hablamos de la flexibilidad. ¿Y para quién la flexibilidad, verdad? Entonces, pero marcos regulatorios, planes, se han hecho a la perfección y tenemos de sobra, somos expertos en eso. El arquitecto plantea que el problema no es de ley, sino de aplicación de la ley. Por lo menos eso le quiero interpretar. Pero esa utilización del suelo según su vocación, ¿crees que se está cumpliendo en el área metropolitana? No se está cumpliendo, y de hecho habría que avanzar un poco más, ¿verdad? Porque la zonificación tradicional, como se conoce,
en un país tan pequeño puede dar problemas, ¿verdad? Tener el comercio por un lado, la vivienda por otro, el trabajo por otro. El modelo compacto y de uso mixto que funciona en Europa quizás sería más apropiado para un país pequeño como El Salvador, que implica densificar más. Por ejemplo, el comercio en el primer nivel y la vivienda del segundo nivel hacia arriba, ¿verdad? Claro, eso plantea otros retos como el del transporte, ¿verdad? Porque entonces vamos a tener más tráfico concentrado en un mismo punto. Entonces no se puede densificar y avanzar hacia un uso mixto del suelo si no resolvemos la movilidad, ¿verdad? El tema de la movilidad sostenible y el transporte público y un sistema de parqueos para que no pase lo que usted mencionaba al principio. En el año 1998 se dieron dos grandes planes maestros aquí. El Plan Maestro de Desarrollo Urbano, que fue realizado por italianos, y el Plan Maestro de Transporte, que fue hecho por los israelitas por Tajal. Y ellos contemplaban precisamente decir que el transporte debía estar supeditado al desarrollo, dijéramos, de la vivienda. ¿Usted tuvo conocimiento de esos dos planes, arquitecto? Claro que sí. Ya ahí se planteaba un modelo de ciudad que se concentrara una nueva ciudad, que debían de tomar las acciones en ese momento, puesto que no se lograron hacer muchas de las proyecciones que ya planteaban estos planes. Pero quizás la mayor dificultad fue consensuar esos planes con la ciudad, ¿verdad? No todos estaban de acuerdo con impulsar muchas de las actuaciones que ahí se proponían. Entonces, usted sabe que en el territorio hay diferentes disputas por el mismo y hay actores que luchan por garantizar sus propios intereses. Entonces, en esa lucha, pues los planes quedaron engavetados. Prácticamente quedaron sin vigencia y de ahí es donde nace el nuevo plan para la subregión de desarrollo, ¿verdad? Que es el 2011, si no me equivoco. El nuevo plan que vino a sustituir todas estas proyecciones de estos dos planes. Pero eso es... Usted planteó en su intervención de que hay como que crear una nueva cultura en la ciudadanía de construir hacia arriba y no de manera horizontal. En muchos países eso lo hacen a través de incentivos en la construcción, es decir, bueno, es más caro el primer piso, el segundo es más barato. Pero una sociedad como la nuestra, que está acostumbrada, dijéramos, a la horizontalidad, ¿es posible desarrollar hacia arriba? Yo creo que sí. De hecho, en los últimos años hubo una especie de boom inmobiliario de edificios de apartamentos que demuestran que eso va quedando como un mito ya, ¿verdad? Que la gente solo quiere vivir en un primer nivel. De hecho, hay muchos edificios nuevos de apartamentos. Y además pasa otra cosa, ¿verdad? Hubo algunos años atrás la tendencia de irse a vivir allá al otro lado del volcán, ¿verdad? Los Urdes. Pero mucha de esa gente está regresando a San Salvador por el tema del tráfico. El tiempo que tardan en ir y venir hasta allá. Entonces se está volviendo más atractivo vivir en San Salvador, ¿verdad? Y la gente puede optar por vivir en un apartamento, en un piso 4, un piso 5. Yo creo que ahora sí es viable, ¿verdad? Y ese debería de ser el camino, aunque hay que solucionar otros retos que se plantean. Yo creo que ahí abonando un poquito a lo que dice acá Jorge, es más que la posibilidad del crecimiento en altura, es cómo hacer asequible esa vivienda para esos estratos de población que no tienen vivienda, que no tienen recursos. O sea, y que no pueden entrar a comprar en el mercado formal de la vivienda. Más que el acceso a eso, es las condiciones en que te dan los créditos. Pues, claro. ¿Qué le espera a un muchacho recién graduado que ni siquiera tiene para lograr mantenerse? ¿Cómo va a poder hacer uno? Mucho menos lo va a poder hacer la ONU señala que más del 50% de la población mundial vive en áreas urbanas y que para el 2050 va a ir al 66%. Aquí viene, ¿cómo vamos a compatibilizar, dijéramos, el desarrollo urbano con la protección y conservación de los recursos naturales? Bueno, hacia un modelo de ciudad como el que plantea el arquitecto, ¿verdad? Un modelo de ciudad que ya no siga creciendo y extendiéndose y comprometiendo los recursos naturales, a un modelo de ciudad más sostenible, pero un modelo de ciudad también que
parta de conocer las necesidades de la gente. Un modelo de ciudad que respete los recursos, ¿verdad? Que no los explote, ¿verdad? Que es lo que aquí estamos acostumbrados. Y bueno, yo creo que ahí están todas las regulaciones, todos los planes que pudiesen permitir eso, pero ya la realidad nos marca otros procesos. ¿Es posible lo que está planteando el arquitecto? Claro, sí es posible. Ayer hablaban de las ciudades inteligentes, ¿verdad? Sí, esa es la última parte. Bueno, adelantándome un poco, una ciudad inteligente tiene que ver con la eficiencia, tanto desde el punto de vista social, económico y ambiental, ¿verdad? Pero primero hay que resolver otros problemas. Por ejemplo, no podemos hablar de ciudades inteligentes cuando en algunas zonas ni siquiera cae el agua potable, ¿verdad? Entonces, es un contrasentido. Primero hay que resolver los problemas básicos, ¿verdad? Y ahí viene un reto, ¿verdad? ¿Cómo solucionar en una ciudad más densificada el tema, por ejemplo, del agua potable, que haya agua para todos, ¿verdad? Entonces, una ciudad sostenible también parte de otras políticas sectoriales que vuelvan viable este nuevo modelo, ¿verdad? Y entran otras cosas como por ejemplo la ley del agua, ¿verdad? ¿Para quién se hizo la ley del agua, verdad? ¿Esa ley del agua favorece una ciudad más compacta y más densificada o no? Va más allá de la simple planificación urbana y entra en otros ámbitos sectoriales. Se nos dice que nosotros crecimos de una manera desordenada. Zonas residenciales ahora son zonas comerciales que no fueron diseñadas precisamente para eso. Usted tiene ahí restaurante, tiene 60 mesas y solo 2 estacionamientos, ¿y a dónde es que viene? Con esta nueva visión es necesario aplicar o reestructurar una nueva normativa en cuanto al desarrollo urbano. Yo creo que probablemente en parte sí, pero quizás lo principal ahí es una política que deje de favorecer el ingreso de tantos vehículos aquí al país, porque prácticamente todos queremos llegar a nuestra oficina, hasta dentro de la oficina y parquear ahí el carro, ¿verdad? Porque preferimos andar en vehículo que andar en transporte público. Los que podemos comprar un vehículo, los otros que no pueden, ni modo de tener que andar ahí arriesgando en el bus, porque tenemos un caótico sistema de transporte público. Es un tema de movilidad y de mejorar el sistema de transporte público y no seguir favoreciendo el vehículo en nuestras ciudades. Yo creo que por ahí, si comenzamos a resolver problemas centrales, ahí podríamos mejorar las condiciones y la calidad de vida de la ciudad. Esta ciudad demanda a gritos un transporte masivo de pasajeros. La modalidad no me atrevería a decir porque eso dependerá, dijéramos, del estudio correspondiente, no el exprefento que se hizo aquí destruir. Pero comparten ustedes que el país requiere en realidad ya de un transporte masivo de pasajeros para que hay gente que va por 6 kilómetros en su vehículo para ir a su trabajo y pasa parqueado 8 horas. Cuando perfectamente puede irse en un transporte que, por supuesto, le garantice seguridad, comodidad. Yo le aseguro que pudiera haber más gente que se decantara por eso. Claro, hay ciudades desarrolladas en ese tema de transporte público. Un ejemplo paradigmático a nivel mundial es Barcelona, ¿verdad? Ahí se fomenta el uso del transporte público. Y hay gente que teniendo vehículo usa el transporte público, pero porque es seguro, es eficiente, es rápido, pero el ayuntamiento allá, su prioridad es fomentar que la gente camine o que la gente use bicicleta. Después de eso viene el transporte público y por último el vehículo. Pero claro, el reto aquí sería, además del transporte público, reducir la necesidad de que la gente use el vehículo o el transporte. Por ejemplo, acercar los servicios a donde la gente vive. En esas ciudades que son más desarrolladas, en el barrio hay banco, en el barrio hay supermercado, entonces la gente no necesita subirse a un vehículo para ir. Van a la vuelta de la esquina y ahí está el supermercado. En cambio aquí, esos servicios los alejamos de donde la gente vive y eso obliga a la gente a usar el vehículo, ¿verdad? ¿Quién va al banco caminando? Casi nadie, ¿verdad? Entonces,
Por un lado tenemos que reducir la necesidad de que la gente se desplace en vehículos y por otro lado fomentar el transporte masivo. No sé si la idea del metro, que por ahí anda otra vez de nuevo, sea lo más conveniente para un país que tiene dificultades económicas, ¿verdad? Mucho se ha hablado del sistema BRT, Sí, que es un metro superficial, ¿verdad? por eso es que no me atreví a decir la modalidad, Sí. porque el BRT que usted plantea, esa modalidad no funciona y no tiene un carril exclusivo, y la ciudad no tiene esa, y si no, mire lo que pasó con el CITRANS, que les declararon inconstitucional por haber dado. La idea, lo que quería plantearles, revisando mis apuntes, que desde 1961 hubo una ley de fomento industrial, porque curiosamente la gran industria del país está concentrada en 21 kilómetros, desde Lourdes hasta Ilopango, y pare de contar, no hay más desarrollo, todas las grandes industrias y están concentradas aquí, y el resto de ciudades de nuestro país no hay tampoco, dijéramos, mayor, y eso también genera de alguna manera que la gente emigre de la ciudad, sean ciudades dormitorio y vengan hacia este momento. Nos dice, buenas noches, el ordenamiento que está haciendo debe ir acompañado con el ordenamiento del transporte, ya que han sacado 50 rutas de su trayecto original. ¿Será que le dan solución a este problema? Pues hoy en día se han saturado más las arterias aledañas donde han trasladado las rutas de buses, que es lo que usted plantea, porque hay una realidad. Si usted cambia la ruta de buses, automáticamente la venta se le va a mover, porque hay una cultura o una subcultura, si lo quiere usted decir, que la gente compra a no más bajarse de ¿cómo cambiar eso? Bueno, ese es un gran reto, ¿verdad? Yo mencionaba antes que el concepto de mercado cerrado nunca terminó de funcionar en El Salvador. Históricamente aquí la gente ha vendido en la plaza pública al aire libre, el famoso tianguis, y eso es desde siglos atrás, desde antes que vinieran los españoles. El concepto de mercado cerrado comenzó ya por los años 20, por los años 30, con las políticas de salubridad, pero nunca terminó de cuajar en el país esa idea. Incluso en algunos pueblos todavía sigue existiendo la costumbre de un día a la semana ir a la plaza pública a comprar, ¿verdad? Entonces, ahí el reto también para los arquitectos es redefinir el concepto de mercado municipal, de tal manera que pueda funcionar como debería, ¿verdad? Nos dice, en Antiguo Cuscatlán hay un gran desorden en zonas habitacionales de máximo 2 niveles. Hoy se permiten condominios de 4, 5 y 6 pisos, transgrediendo la privacidad de los vecinos colindantes. También el dar permiso en zonas declaradas como zona de reserva ecológica. ¿Qué funcionario dará este tipo de permisos en la alcaldía de Antiguo Cuscatlán? Permisos ilógicos en zonas habitacionales, de repente un centro comercial u oficina sin estacionamiento. Sí, es quien le compete eso a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana, la OPAMS, y a la alcaldía. Ellos son los que otorgan esos permisos. Uno está condicionado al otro. Sí, están condicionados. Uno le da el dictamen técnico y el otro es el que ya otorga el permiso de funcionamiento. Porque lo que nos acaba de decir el televidente ahí, ahora ya Antiguo Cuscatlán, ahora es zona de estacionamiento de todo lo que es el bulevar que está después no de Multiplaza, sino Plaza Madero, ¿verdad? Proliferaron localitos pequeños y eso ha hecho, y eso no es falta de planificación. Sí, es una falta de una política de movilidad y de transporte masivo. No la tenemos, no hemos logrado avanzar en eso. Porque aquí en muchas ciudades en el país vamos a ver la gran cantidad de carros por todas partes y motos. Sí, y ahora que ya están proliferando las motos. Ya se superaron ahí tenemos más de menos control. Se suma más. Ya hay más de 1 millón de vehículos ya circulando. Al stock, ¿verdad? Y eso además de congestionar la ciudad, la contamina. También la estamos contaminando, estamos contribuyendo más al efecto invernadero. Ok, bien, tengo que ir al corte comercial. Cuando regresemos vamos a entrar en la última parte del programa, es decir, ¿qué proponemos?
Bien, en esta última parte quisiera hacer un poco más pragmática la discusión. Por ejemplo, ¿es valedero, arquitecto, de que una persona que vive en una zona, no digamos residencial, pero en una zona clase media, ¿verdad?, y de repente está en su casa y a la par le construyen un edificio de 10, 12 pisos? ¿Es válido, es permitido eso? ¿O es el costo, como dicen ustedes, de vivir en la ciudad? Bueno, quizás su pregunta más, me voy a ir por responderle la pregunta si es válido o no. No debería de ser válido, ¿verdad? Porque usted es un ciudadano que paga sus impuestos, ¿verdad?, y que a usted no se le haya comunicado que las reglas del juego cambiaron en la ciudad, que hay un nuevo modelo de ciudad que se le está apostando y al cual usted no sabía, que podía tener edificios de 15, 7 niveles, ya con un edificio de 5 niveles ya le afecta, ¿verdad? Porque invade totalmente su privacidad. Y para hacer eso no debieron de haber tomado en cuenta, dijéramos, a la DESCO, a los vecinos. Claro de que eso. sí, claro que sí. Tendrían que haberles preguntado, porque primero le está obstruyendo su privacidad y al mismo tiempo probablemente usted compró su casa porque tenía una vista linda. Eso se lo han quitado, esa plusvalía que tenía su casa, a usted se la restaron. Y ahora con la nueva ley de procedimientos administrativos se puede demandar a los funcionarios que hayan tomado decisiones con esa magnitud, ¿verdad? Porque hay que ver la otra parte de la moneda. Si es un edificio, pero le está causando un perjuicio al que tiene su casa, que tenía una vista y ahora ya no la tiene. Son modelos de ciudad los que se le está apostando, porque son modelos de ciudad compacta, como mencionaba el compañero, pero que el modelo en sí mismo, cuando se impulsa, cuando se promueve, antes tuvo que haber una discusión amplia del mismo con los diferentes sectores que podrían verse afectados por el mismo. Yo voy a contar, a partir de una experiencia profesional que tuvimos, un ejemplo. Hace un par de años estuvimos diseñando para la alcaldía de San Marcos un nuevo modelo de biblioteca, que iba a ser un modelo de biblioteca para todo el país, pero en San Marcos iba a ser el proyecto piloto, la biblioteca Vivo, que le llamamos, y en el proceso de investigación descubrimos que en varios países de Europa y en Estados Unidos, para construir un proyecto en un lugar, se les tenía que preguntar a los vecinos si estaban de acuerdo. Ahí fue que descubrimos que los proyectos que siempre eran votados a favor eran las bibliotecas, ¿verdad? Pero salas de conciertos, edificios de apartamentos, a veces eran rechazados por los vecinos. Incluso en Nueva York se dieron casos de que proyectos que se le proponían a los vecinos los rechazaban. Y como los vecinos los rechazaban, no se construía. Que estamos hablando de Nueva York, ¿verdad?, donde hay una gran presión inmobiliaria. Entonces, eso es un modelo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Cómo estos proyectos primero tienen que pasar por una especie de junta de vecinos o de la comunidad local para que ellos los aprueben, ¿verdad? Y buscar algún consenso. Y eso sucede en El Salvador, que debería de someterse, si va a haber una construcción hacia arriba, que los vecinos estén de acuerdo. No, y por eso mencioné el caso del teleférico, de los planes de arrenderos, que se está planificando y no se ha tomado en cuenta la comunidad, que ya dijo que no lo quiere, pero parece que la idea sigue, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de que no se le consulta a los vecinos, ¿verdad?, para pedirle su aprobación para desarrollar un proyecto. Y eso no tiene que decir que la utilización del suelo es según su vocación, arquitecto. ¿Cómo? No. Es decir, el suelo, tenés aquí Zapotitán, Sí. se supone que es el pulmón, es decir, es el jamón nuestro para cultivar. Sin embargo, usted ve ahí ya zonas residenciales, Sí. Están metiendo industrias a ese nivel en un territorio tan pequeño como El Salvador. Sí, estamos comprometiendo los pocos recursos que tenemos, ¿verdad? Están siendo comprometidos en muchos sectores del territorio, pues prácticamente ya los hemos agotado, esos recursos. Vemos, bueno, un ejemplo clásico es todo esto del Espino, una gran reserva de manto acuífero, ¿verdad?, de agua dulce,
también está. Se está urbanizando. Se ha urbanizado y ha quedado bien poco. Finalmente, quisiera preguntar cómo ven ustedes si va a ser sostenible este tipo de políticas de desarrollo territorial, es decir, porque al final la realidad se termina imponiendo más que sobre la aspiración que podamos tener los ciudadanos. Es que ahora no se sabe si hay una política territorial, ¿verdad? Yo creo que más bien lo que hay es una ausencia, en la práctica, una ausencia de política, ¿verdad? Lo que mencionaba de las zonas industriales, no hay ninguna política orientada a que en otras regiones del país se fomente la industria. Yo no sé si Pati sabe de alguna política que en realidad esté en proceso. Yo creo que el problema ahorita es que hay una ausencia de política territorial. ¿Cómo incide la falta de política poblacional en un estado en este tipo de cosas? Bueno, que van a seguir creciendo los problemas fundamentales que ya tenemos, ¿verdad? La informalidad, la inseguridad, la migración, la contaminación ambiental, la reducción de los recursos naturales. Va a seguir acrecentándose y el problema es que si no hacemos nada, pues sí, esa misma realidad nos va a dar en la cara. ¿A quién creen ustedes que le compete, dijéramos, establecer una verdadera política poblacional? Bueno, que lo reconoce incluso nuestra propia Constitución. Bueno, como yo le mencionaba, al Estado, junto con los gobiernos locales y los diferentes actores que representan al gran capital, porque ellos tienen el poder, tienen los recursos, tienen el conocimiento, tienen el capital político para poder hacerlo. Yo quería mencionar otro aspecto en la política territorial. Es necesario volver a discutir el tema de la descentralización, porque ese es el camino, no la centralización. Vamos a cerrar con ese tema. Dice, buenas noches, yo vivo en Antiguo Cuscatlán. En varias ocasiones he ido a la OPAMS, me imagino que esta es la Oficina de Planificación, ¿verdad?, a buscar respuestas sobre este tipo de edificaciones horizontales que perjudican la privacidad. Y me dicen que la alcaldía de Antiguo los otorgó. Voy a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán a pedir respuesta, dicen que la OPAM las otorgó. Se tiran la pelota ambas instituciones. Nadie quiere tomar la responsabilidad, la alcaldía, no perder, dijéramos, esta visión. ¿Cómo dijéramos, compatibilizar de quién es la responsabilidad, la OPAM o las alcaldías? Por ley las tienen ambas, ¿verdad? Uno la parte técnica y dijéramos... Sí, la alcaldía a través del código municipal, ahí tiene la potestad para poder aprobar o denegar cualquier proyecto que le competa. Usted tocó un punto muy determinante y es el tema de la visión que se tiene frente a la descentralización con la centralización. ¿En qué puede incidir esto en un tema de ordenamiento? Bueno, quienes mejor conocen sus problemas son los habitantes de la comunidad, ¿verdad? A alguien que vive en San Francisco Gotera, creo que el que vive ahí sabe más qué es lo que necesita que un funcionario que esté en una oficina aquí en San Salvador, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de la descentralización, o una de las razones por las que es importante, porque es la gente en el territorio la que sabe cuáles son sus problemas, no el funcionario que está aquí en San Salvador. El desarrollo tampoco puede, dijéramos, pararse, ¿verdad? ¿Cómo buscar esa media entre el desarrollo de la ciudad, que haya sostenibilidad en los recursos? ¿Cómo buscar ese equilibrio entre la visión de las dos ciudades que usted plantea? Bueno, yo puedo agarrar las regiones turísticas como ejemplo para responder esa pregunta. La OMT sugiere un procedimiento de 4 pasos. El primero es formar una oficina de gestión del destino, una OGD. Esa oficina de gestión del destino debe estar conformada por los actores locales, los empresarios, la gente que ahí vive, restauranteros, pescadores, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo, y es ellos los que de manera local deben decidir qué tipo de desarrollo quieren. Luego se pasa al segundo paso, que es la planificación, en base a esa visión que de manera endógena se ha decidido, luego la construcción de las infraestructuras que hagan falta y por último, en el caso de las regiones turísticas, el mercadeo, ¿verdad? Pero pasa
primero por eso, ¿verdad? Por crear de manera local el instrumento institucional, ¿verdad?, que gestione de manera endógena el desarrollo de las ciudades y de los territorios. ¿Y ese no era el rol que jugaban los cabildos abiertos? Sí. Donde había una interacción entre las comunidades. Y bueno, todavía está ahí escrito en el Código Municipal, ¿verdad? Los cabildos abiertos, que cualquier proyecto que se vaya a desarrollar en el municipio tiene que salir de las necesidades de la gente. Y la última, dijéramos, quisiera su opinión, muchas colonias bajo el argumento de la seguridad han puesto portones que prácticamente le impiden, sabiendo que las aceras y las calles son de uso público. ¿Comparten ustedes el hecho de que la asociación de esa colonia cerró la calle? Pues sí, ¿verdad? Porque que si comparto o no el hecho de suple las necesidades inmediatas de ellos, de esa percepción de inseguridad que tienen de la ciudad. Eso lo suple. Pero es un proceso de segregación más donde se están construyendo burbujas, ¿verdad? Donde ya se pierde el vínculo y las relaciones con los otros. Nos aislamos, estamos creando islas. A eso iba la pregunta. Y eso va en detrimento del desarrollo de la ciudad misma. Pero es comprensible al mismo tiempo porque la gente lo hace por esa percepción de inseguridad de la ciudad. Porque eso lo vemos en toda la ciudad. No, estoy toda claro. la ciudad lo estamos viendo. Que bajo el argumento de la inseguridad cierran pasajes, cierran entradas. Y bueno, incluso hasta los nuevos emprendimientos inmobiliarios eso le venden. Seguridad privada. Seguridad, exclusividad. ¿Verdad? Y eso pues son emprendimientos inmobiliarios que lo que hacen es acentuar las condiciones de desigualdad y exclusión social de otros grupos. ¿Cuál es el mensaje, arquitecto, final ya de ustedes? Bueno, yo como mensaje final me gustaría citar unas palabras de un filósofo francés, Lefebvre, que decía que no hay que banalizar la arquitectura, ¿verdad? Lo importante no es el ladrillo, lo importante es el ser humano y la arquitectura debe estar en función del ser humano. Bien, hemos llegado a la finalización del programa. No me resta más que agradecerles por esa claridad con la que han expuesto ustedes un problema que nos afecta a todos los ciudadanos de todas las urbes, porque no solo es un problema de San Salvador, sino de todas las cabeceras, me atrevería a decir yo, en este mal llamado desarrollo sin planificación. Será mañana en otro programa más donde abordaremos este y otros temas ciudadanos. Pasen buena noche, que Dios los bendiga y nos vemos. Más ordenado. Y la vez pasada venimos hace como casi medio año, creo, y sí, habían bastantes vendedores y costaba para pasar porque se cruzaban, pero ahora ya no, o sea, hoy pasamos rápido. No, hombre, sí se ve, pues, todo tranquilo, todo familiar, sí, así es. Bien ordenado, se ve la vigilancia, nos sentimos seguros. ¿Se siente eso? No, vinimos bien, vinimos desde temprano y se ve fluido el tráfico, los agentes. Y la verdad que sí, bastante accesible, tranquilo y bien rápido. Nos vinimos caminando, subimos toda la cuesta y todo, siempre se ven agentes por todos lados. Pues fíjese que es bien seguro y bien limpio, ¿verdad? Y pues hay también los que están de tránsito también, ¿verdad? Haciendo circular los carros más rápido para que no se hagan pues las trabazones y todo, sí, tienen todo bien en orden más que todo, ¿verdad? Y sí, pues a la gente por eso le agrada y le gusta pues venir y disfrutar del parque también más que todo, ¿verdad? Porque sí tienen mucha seguridad, la gente anda con pues más tranquila, más segura, más que todo. Sí es bonito, por eso pues también nos gusta venir aquí, que nos sentimos seguros también.